día, ¿cómo se encuentran? Gracias a todos los que se encuentran ya conectados y presentes en este en vivo. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a iniciar con la pregunta, ¿humildad o ego? Esta diferencia podría cambiar tu vida. Vamos a cuestionar algunas definiciones o algunos modus operandi con los que hemos actuado alrededor de nuestra vida, pensando y yendo a los extremos. ¿El ego es algo excesivo o la humildad es demasiado poco? Bueno, si tú crees tener ego y crees que eso siempre es malo, bueno, y si te dijera que el ego no es el enemigo, pero también dejar de observarlo podría cambiar tu vida en cierta manera positiva o negativa. Aquí el punto es observar realmente y definir cuál es la función del ego en mi vida. Y muchas personas creen también que ser humilde es hacerse pequeño o quedarse callado o permitir que los demás pasen por encima de ellos. Hoy vamos a descubrir qué son realmente el ego y la humildad, o cuando menos vamos a cuestionarnos si lo que hemos pensado nos ha llevado por la línea correcta o quizá nos ha hecho ponernos en un límite donde no es necesario estar ahí. Vamos a ver cómo se relaciona y por qué aprender a equilibrar esto nos puede transformar dentro de nuestra vida. Bueno, pues cuando escuchamos la palabra ego, casi siempre pensamos en alguien arrogante o soberbio. Y cuando escuchamos la palabra humildad, muchas veces imaginamos a una persona que nunca presume sus logros. Bueno, pero estos conceptos son mucho más profundos. Desde la psicología, la filosofía y muchas tradiciones espirituales, el ego y la humildad forman parte de nuestro crecimiento. Y asimismo también comprenderlos nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. El relacionarnos mejor con los demás y también en conocer más y con mayor profundidad quiénes somos. Bueno, para esto vamos a analizar algunos puntos importantes o algunos puntos frecuentes. Y el principal, obviamente, pues, ¿qué es realmente el ego? O vamos a cuestionarnos si realmente es eso. El ego no necesariamente es algo negativo, es una parte de nuestra identidad que nos ayuda a desenvolvernos en el mundo. Este desarrollo consiste en que el ego va construyendo una imagen que tenemos de nosotros mismos. Nuestro nombre, nuestra historia, nuestros logros y nuestros roles. Esa es la parte que me define. Pero también busca protegernos, aunque a veces relacione esa protección con el miedo y se relaciona también con el orgullo o con la necesidad de tener siempre la razón. Cuando nosotros conocemos personas que llega al punto donde definimos a esa persona como una persona quizá necia o que no admite un error, a pesar de que le comentamos, vamos a grabarte la próxima vez que comentes eso porque siempre te equivocas y nunca lo aceptas. A pesar de que tú enseñaras las pruebas todo el tiempo, esa persona nunca va a admitir que se equivocó. Porque sí es una parte de su ego, pero también nos está hablando una parte que se protege a sí mismo. Pero esa protección tiene un límite porque comienza a hacerse un caparazón y comienza a hacerse un modo de vida o un modus operandi para funcionar dentro de una sociedad, donde la sociedad, a fin de cuentas, con esta protección voy a evitar poder hacerme responsable de esas consecuencias o tener yo que resolverlo por mí mismo. Es un aprendizaje que adquirimos de forma inconsciente, pero eso tampoco nos exime de la responsabilidad de poder observar que ya estamos haciendo una situación que nos está incomodando o que nos está deteniendo en nuestra vida.
Entonces tomamos ahí, debemos tomar las riendas de observar y de poner un modulador para saber qué tanto el ego está dominando mi vida. Bueno, el problema es precisamente aparece cuando el ego deja de ser una herramienta y esto empieza a convertirse en el modo o la intuición que toma todas tus decisiones. El ego toma el control de tu vida y entonces deja de ser una herramienta. Cuando la herramienta toma un control y un proceso que no le corresponde, entonces es cuando nos vamos a un extremo y podemos ser esas personas necias y arrogantes. Entonces, ¿sí? Bueno, por otro lado, vamos a analizar, pues entonces, ¿qué significaría ser humilde? La humildad no consiste en pensar que somos menos o en pensarnos menos de nosotros mismos, sino en vernos con honestidad. Es complicado aceptar que tenemos cualidades que dominamos realmente, porque entonces la gente nos podría definir como unas personas egocéntricas o arrogantes. Entonces, ¿dónde queda el límite y dónde queda el medidor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde me tengo que ir? Bueno, pues una persona humilde reconoce sus fortalezas sin necesidad de sentirse superior. También acepta que puede equivocarse y sigue aprendiendo durante toda la vida. Y la verdadera humildad también permite escuchar, aprender y crecer sin perder la propia dignidad. Porque esto, en el momento en que nos orillamos a tapar nuestras habilidades, entonces llega un momento donde empezamos a desconocernos. Imagínense si nuestro círculo social nos define o nos deja de definir o de aceptar como unas personas confiables o unas personas que podemos reconocernos, que tenemos habilidades. Entonces, en este mundo social o en este mundo que vivimos como en camada, pues necesitamos también ser observados de acuerdo a nuestras habilidades o de acuerdo a lo que nosotros aportamos a ese clan. Y si no es reconocido nuestras habilidades por parte del clan, llega una especie como de insatisfacción y una dualidad personal, porque nosotros necesitamos primero que nada sernos reconocidos y reconocer nuestras cualidades, que eso es algo que no nos han enseñado o quizá es como una manipulación de esta sociedad, ¿no? Donde te hacen ver que todo eso que tú quieres resaltar, que tú haces a la perfección, entonces estamos hablando de una persona egocéntrica. Pero, ¿cuál es el medidor para yo sí hablar de que soy muy bueno para ciertas cosas? Y eso ahí nadie me gana, ¿no? Podemos aceptar esa parte porque sabemos y reconocemos que somos muy buenos para hacer esa parte de trabajo o yo soy muy bueno para escuchar a las personas y quizá por eso también me he dedicado a la terapia, soy psicólogo, etcétera. Pero necesito reconocerlo. Cuando la sociedad o mi clan me empieza a señalar como una persona egocéntrica, entonces, ¿de quién sería la culpa de menospreciarme a mí mismo? ¿Es la culpa del clan o sería mi culpa? ¿O quién puede tomar esa batuta y decir, poner un orden? ¿Quién podría ser? ¿Es la sociedad? ¿Soy yo? Bueno, vamos a ir analizando esos puntos y primero que nada vamos a ver cómo se manifiesta el ego en nuestra vida diaria. Bueno, pues no siempre aparece como una arrogancia, porque muchas veces se expresa de formas más sutiles. Aquí tenemos una necesidad constante de aprobación y de reconocimiento. Quiero hacer ese paréntesis porque en el taller de registros akáshicos, que es parte fundamental de dónde se extrae toda esta información, es toda la observación que ese akash o que ese wifi nos hace cuando vamos y revisamos el historial de los consultantes, incluso de los propios. Ahí se encuentra una información que habla a través de experiencias y esas experiencias vienen a dar un aprendizaje.
Ese aprendizaje, a su vez, es toda la información acumulada a lo largo de todas nuestras vidas, a lo largo de todas nuestras experiencias humanas y no humanas. Pero la forma en que específicamente en esta tercera dimensión se vive y se conecta con la realidad, aquí la realidad es dual. Nosotros somos personas, somos esas almas o chispas divinas duales. Estamos viviendo una experiencia, donde esta experiencia nosotros somos los que proyectamos el conocimiento y la experiencia hacia la fuente o hacia ese Wi-Fi. Nosotros estamos inyectando constantemente información a esa nube de datos donde alguna persona que necesite bajar alguna información, incluso yo mismo en alguna otra vida, si ustedes creen en la reencarnación, en alguna otra vida podemos bajar esa información. Ok, yo no creo en esa reencarnación, pues entonces lo puedes hacer incluso viviendo tu propia vida de tus propias probabilidades que están subsistiendo contigo todos los días. Es decir, todo pasa al mismo tiempo y todas las posibilidades están aquí y todas se pueden descargar y todas las podemos observar. Es una locura porque es parte de lo que nos ha enseñado el cine, nos ha enseñado Hollywood y nos ha enseñado a burlarnos de todas estas cualidades y estas posibilidades que tenemos como superhéroes. ¿Por qué? Porque ¿de qué estás hablando? Eso es una película de Hollywood, ¿no? No es algo real. Pero es parte de esconder la realidad o es parte de esconder la verdad. Como cuando nosotros, por ejemplo, bueno, ya los niños ya a veces ya no juegan a escondidas, pero a mí me tocaban temporadas donde jugábamos a escondidas y el lugar perfecto para esconderte era a la vista de todos, porque es el lugar menos pensado donde tú podrías ocultarte. Entonces, la verdad siempre está a flor de piel. Y eso pasa también en la sociedad y en esta élite y en esta manipulación y en este juego. La verdad siempre está ante nuestros ojos. Entonces, volviendo al punto en el ego nos ayuda a observar y nos ayuda a obtener esta observación diaria, este desarrollo de nuestra perspectiva. El ego, cuando estamos dentro de esta realidad, comenzamos a ser duales y necesitamos tener herramientas de protección. Toda esa información que baja de la cache viene en parte de ego y viene también en parte de una perspectiva de observación. Esa perspectiva de observación es la humildad que vamos a manejar dentro de nuestro propio reconocimiento interior. El ser humilde es algo que tenemos que practicar todos los días porque no quiere decir darle pan a la persona pobre todos los días. Lo primero que tenemos que hacer es ser humildes con nosotros mismos y reconocer nuestras capacidades, nuestras habilidades. Yo soy buena para ciertas cosas y estoy en un clan o estoy en un círculo social donde la verdad es que no soy ni reconocida y yo tengo que fingir o ser menos para no hacer sentir mal a mi clan. Entonces, ahí tú tienes que cuestionarte si realmente es el lugar donde tienes que estar o es el lugar que tú ya tienes que dejar ir. ¿Por qué? Porque tú necesitas un clan ahora de acuerdo a tu evolución. Y es de humildes reconocer que ellos y ese clan se está quedando atrás. Tú te estás elevando, ese clan se está quedando atrás y es el momento de dejarlo, es el momento de partir hacia una nueva experiencia donde va a estar a tu nivel de crecimiento y donde te puedes encontrar egos muchos más fuertes que los tuyos, pero esos otros egos también te van a hacer aprender, también te van a subir a un ring y te van a probar, porque podemos visualizarlo de esa forma. El ego puede convertirse en ese boxeador que va a estar a mi nivel, porque si yo ya sé pelear batallas más grandes en esta realidad,
ese ego va a tener que ser cada vez más fuerte para poderme retar. Mientras yo más me considero humilde, mi ego me va a venir a retar más y va a ser más fuerte cada vez. Imagínense que si estamos en un ring, en una pelea de box, y yo soy un peleador de cierto nivel, no me van a poner un boxeador que tenga niveles más abajo que yo. Obviamente tiene que ser un boxeador que esté a mi nivel. Y eso pasa con el ego. El ego viene a retarnos cada vez más y más, porque crecemos nosotros, crece nuestro ego y también puede crecer nuestra humildad. Entonces nos subimos a ese ring y ahí es el momento de demostrar las capacidades humildes que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, si el ego nos gana y nos tira a la lona, tenemos que reconocer humildemente que somos unas personas que necesitamos crecer, que necesitamos quizá tener más atención sobre nosotros, más preparación. Todo eso es un aprendizaje al cual nos va a llevar el ego, porque el único que nos va a tirar a la lona va a ser nuestro ego. Y ese ego también a su vez nos puede golpear el ego de alguien más, ¿sí? Pero esos son aprendizajes que vamos viendo a lo largo de nuestra vida, pero lo importante de estar en la lona es quedarse ahí si no es el momento de levantarse, porque no comprendes qué es lo que pasó. Entonces hay que comprender. Para eso esa batalla se perdió, pero tenemos que prepararnos para la siguiente. Y ahí viene el aprendizaje constante de nosotros como seres humanos, de nosotros como personas duales. Entonces, suponiendo que el ego fuera algo terrible, algo que comenta esta espiritualidad moderna o extremista, donde te tienes que deshacer de tu ego, ¿cuál sería entonces el papel? ¿Quién vendría aquí a retarte o quién vendría aquí a ser un contrincante para ti para poder crecer interiormente? Entonces, ¿qué sería? ¿El ego de los demás? Porque sí suele pasar, nos tiran a la lona, bien, pero ¿dónde está mi propio contrincante? ¿Dónde estuviera mi propio análisis personal? ¿Ya no existiría? ¿Tengo que deshacerme de eso? ¿O entonces quiere decir que lo que esa espiritualidad moderna me pudiera estar llevando, orillando a hacer, es hacer una persona que vive una experiencia de otro nivel? Pero entonces a ese nivel voy a llevar mi cuerpo físico tal cual, voy a llevar mi realidad tal cual, o quiere decir que solamente voy a vivir como un ser superior en un cuerpo y en un alma y en una realidad menos dimensional. Son cosas que hay que analizar porque hay que darle la lógica o hay que darle el sentido. Si yo estoy entonces en esta realidad conviviendo con este ego y con esta dualidad, entonces ¿no sería mejor conocerlo y saber de qué va mi ego y de qué va mi parte humilde? Que a lo mejor a mi parte humilde le falta crecer, pero el crecer socialmente, el crecer humildemente para la sociedad o para mi clan, puede ser que yo me vuelva más arrogante cada vez, porque entonces yo puedo aceptar y reconocer las cualidades o las habilidades que yo tengo y las reconozco ante los demás. Y eso puede ofender a mi clan, sí, pero entonces era la pregunta que hacíamos. Quizás es el momento de cambiar de clan y dejar que ese clan o ese entorno social tenga su propio proceso de crecimiento, y cuando nosotros nos impulsamos a cambiar de clan o a hacer otro tipo, apoyarnos de otro tipo de información social, de personas, es el momento de hacerlo. Pero nos enseñan a que eso pues podría demostrarse como una traición a nuestra parte personal, a nuestra familia, a nuestros amigos, porque cómo es posible que si somos personas que hemos estado juntos a lo largo desde la primaria, a lo largo de, pues soy tu padre, soy tu madre, estamos en cierto nivel, pero es que eso no quiere decir romper los lazos, eso quiere decir que necesito bañarme de otro aprendizaje. No rompes los lazos aunque tu clan así lo sienta, pero entonces ese es parte y es trabajo de tu clan.
ya no es parte de tu trabajo personal. Tu trabajo personal es, mis lazos están sanos, están limpios, pero yo necesito impulsarme a crecer con otro aprendizaje, con otras personas que manejen en este momento ese reto que yo necesito espiritual, ese reto que yo necesito para habilidades sociales o materiales. Bueno, también aquí el ego comienza a manifestarse en nuestra vida diaria cuando nos comparamos continuamente con los demás, ya sea para sentirnos superiores o inferiores. Entonces es cuando empezamos nosotros a querer participar forzosamente de aprobaciones que a lo mejor ya no queremos tener o no nos interesa tener, pero que sabemos que si no tenemos esas aprobaciones podemos ser expulsados del clan. Y bueno, ahí es una parte de ese ego que viene a retarnos para nosotros levantar esa humildad y reconocer que tenemos que aceptar que soy una persona que ha aprendido demasiado y el lugar donde estoy ya no me está llevando a un aprendizaje, me está poniendo en un estancamiento. Entonces necesito moverme. Y esa es una parte natural de una evolución. Bueno, otra parte que podemos analizar es lo que dice la espiritualidad sobre el ego. Y bueno, muchas tradiciones espirituales nos van a enseñar que el objetivo no es destruir el ego, sino es aprender a observarlo. Hay diferentes corrientes espirituales que nos hablan de el no vamos a terminar con él. Lo que vamos a hacer es escucharlo. ¿De qué habla? ¿De qué va? ¿Qué necesita? ¿De qué habla tanto que necesita ser reconocido? Cuando nosotros lo escuchamos, el ego puede convertirse en un maestro cuando reconocemos cómo influye en nuestras reacciones. Esa parte que comentábamos del reconocimiento personal que necesitamos de nuestro clan. ¿Qué necesito que me reconozcan ellos? ¿Es necesario que lo hagan ellos o necesito voltear a verme y tengo que reconocer parte de lo que yo estoy necesitando? Bueno, la práctica espiritual también nos invita a desarrollar conciencia antes de responder impulsivamente. Nosotros somos personas reactivas. Nuestra realidad es reactiva. Nunca generalmente pensamos en lo que hacemos, pero sí sentimos el impulso porque en el momento estoy sintiéndome frustrado y yo necesito defenderme. La forma que puedo utilizar para defenderme son variadas, porque la forma, algunas personas pueden sentirse ofendidos y su forma de defensa es callar, otros pueden huir, no quieren confrontar, huyen, y otros confrontan a través del enojo. Entonces, pero hay una reacción. Lo que hacemos nosotros en el taller de registros akáshicos, que por cierto ya va a iniciar una nueva generación, para los interesados y los que han estado preguntando también, ya se les mandó información. Pero lo que hacemos en ese taller es precisamente ponernos y enfocarnos en escuchar nuestro interior a través de la meditación. La meditación es una herramienta que nos puede ayudar a espejear nuestro interior. Ahí, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, observamos cómo es que trabaja ese medidor. ¿Trabajo correctamente la humildad o escucho demasiado al ego? El ego ahí viene a formar una parte importante de nuestro aprendizaje y de nuestra mente. Tenemos pensamientos que están trabajando todo el tiempo. Tenemos esa parte de ego que también trabaja mayor parte de nuestro tiempo, pero el ego viene a confrontarnos con cosas que podemos y nos señala cosas que tenemos que trabajar. Son nuestras áreas de oportunidad, dirían en la parte, en los empleos o en las situaciones laborales. Es tu área de oportunidad y el ego viene a señalarlas. Pero
también a veces toma el control de nuestra vida y en lugar de estarnos señalando o de estar observando esos señalamientos de oportunidad de aprendizaje, los estamos utilizando como medios para definirnos. Y podría ser la típica persona que nos dice es que yo así soy. Bueno, es que aquí hacemos las cosas de esta forma. Bueno, a mí no me funciona porque yo así soy. Y es ahí donde ya no entra esa área de oportunidad. No estoy teniendo la oportunidad de generar un cambio. No estoy teniendo la oportunidad de generar humildemente el reconocimiento de que yo necesito aprender. O si yo estoy segura de que esa área en verdad yo la domino, tener la humildad para sostener mi dicho delante de esa sociedad que a lo mejor ya no me está reconociendo porque ya salí de ese cuadrante. Elevé mi conocimiento y esa sociedad seguramente me está atrapando en que yo estoy mal o en que yo estoy vibrando en otra frecuencia porque esa sociedad ya no me reconoce. Ya no vibro de la misma forma que ellos. Entonces sí es necesario estar evolucionando hacia otros nuevos horizontes. Bueno, aquí la humildad nace cuando dejamos de creer que ya lo sabemos todo y que nos abrimos a seguir aprendiendo. Entonces, el reconocer que necesito prepararme más es una parte humilde que me da una especie de elevación, pero también me quita una máscara y una careta. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo que efectivamente, bueno, me equivoqué. Esa situación que pudiera haber sido laboral o que incluso hubiese sido una plática corriente y cualquiera de familia o de amigos, donde simplemente me equivoco en algunos datos. Bueno, el ego cuando está tomando las riendas de nuestra vida y de nuestras reacciones, el ego va a insistir en no equivocarse. No equivocarse y así tú me muestres las pruebas, no, yo no puedo equivocarme. Y esa es la parte donde el ego ha tomado nuestra vida y el ego maneja todas las reacciones de nuestra vida. Aquí el punto importante es utilizar tu humildad. ¿Para qué? La humildad la vamos a utilizar para reconocer que a lo mejor yo no me quiero equivocar porque me voy a poner vulnerable. A mí no me gusta verme vulnerable y tú no vas a decir, porque yo la vulnerabilidad en mi inconsciente lo relaciono con una persona tonta. Posiblemente viene de algún aprendizaje de mi infancia donde así lo aprendí y yo necesito defenderme de esa forma. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros hacer esa indagatoria para descubrir dónde estuvo el aprendizaje. La humildad es cuando la empezamos a practicar justo en ese punto, cuando yo empiezo a explorar qué es lo que pasó y qué es lo que me está dejando, incluso hasta sin amigos, o me está rodeando de personas que no son honestas, personas que están siendo y fingiendo ser una amistad o una familia o una pareja o una compañía o socios donde la verdad yo no estoy viendo un crecimiento. ¿Por qué? Porque esa vibración siempre se siente, siempre lo sabemos. Cuando alguien nos está traicionando, siempre lo sabemos y tratamos de ocultarlo porque nos defendemos de cierta forma y de ciertas heridas. Pero siempre tenemos que confiar en nuestra intuición, en cómo es que trabaja ese interior y esa chispa y esa burbuja que nos está siempre diciendo que tenemos la razón o que tenemos que huir o que tenemos que analizar porque estoy reaccionando de cierta forma. Si eso no es lo que yo quisiera, el resultado que estoy teniendo es que estoy siendo alejada de ciertos círculos sociales y aparte estoy siendo y sintiéndome una persona sola. Entonces, tengo que darle paso a la humildad y reconocer que tengo que analizar
y tengo que aceptar que estoy mal. Y para ese punto no todo lo tenemos que hacer solos. En ese punto de crecimiento viene lo importante de apoyarnos de las personas y de los expertos que se han dedicado años precisamente a tratar y a estudiar ese tipo de situaciones. Para todo hay. Para las situaciones de salud, para las situaciones en cuanto a comida, nutrición, en cuanto a la psique, en cuanto a algo físico, algo terapéutico, fisioterapia. Todo hay una especialidad. No tenemos que hacer todo solos ni tampoco tenemos que saber de todo. El único punto importante aquí es reconocer, ¿trabajo con ego o trabajo con humildad? ¿Qué es el ego? ¿Qué es la humildad? ¿Hacia dónde está el extremo del ego? ¿Hacia dónde está el extremo de la humildad? Porque puedo navegar entre los dos. Sí es parte importante y siempre va a suceder. Siempre va a suceder que el ego en algún momento se va a subir, porque nos va a retar a subir a ese ring. Y tenemos que subirnos. Y posiblemente ganemos y posiblemente no. Pero es parte del crecimiento. El ego siempre va a estar ahí para invitarnos a una nueva batalla. Y siempre tenemos áreas de oportunidad. Si no, estaríamos completamente tan eruditos en todas las materias que entonces estaríamos listos para partir de este plano, porque ya no sería necesario aprender absolutamente nada y estaríamos listos para trascender a un nuevo nivel de conocimiento. Pero ese nuevo nivel de conocimiento posiblemente sea otra frecuencia y quizá en esa frecuencia no puedo navegar con mi cuerpo físico, ni tampoco voy a navegar con las experiencias maravillosas que puedo tener aquí, tanto maravillosas como tan retatorias, pero todo es un aprendizaje. Entonces, vamos a tomar el terreno de la tercera dimensión, que es en el que estamos, y aprender a navegar en estas dualidades. A veces navegamos en agua salada, a veces tenemos que navegar en agua dulce, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras batallas, las que sí vamos a luchar, las que no vamos a luchar, las que sabemos para las que estamos preparados y para las que no estamos preparados. Pero las que sí me gustaría luchar y no me encuentro preparado, entonces me tengo que preparar. Puedo aprender y también puedo saber si soy apto para tener una batalla de qué tipo y de qué calibre. Bueno, pues aquí el equilibrio entre el ego y la humildad. Esto es parte de un crecimiento personal. No consiste en eliminar una parte de nosotros, sino en encontrar un equilibrio. El ego aporta identidad, aporta seguridad, capacidad, y esta capacidad nos ayuda a actuar, no reaccionar. La humildad aporta una apertura, aporta empatía y una disposición para aprender. Estos son puntos claves que podemos analizar si estamos en un extremo, si lo estamos realmente manejando o si se está, no estoy aprendiendo cuál es el medidor correcto, en qué frecuencia y en qué nivel debería de estar. Tengo demasiado ego trabajando como piloto de mi vida o ya lo estoy utilizando como una herramienta. Bueno, cuando ambos están en equilibrio, actuamos con firmeza, pero también con respeto y con conciencia. Si nos estamos dirigiendo justo con ese medidor, quiere decir que independiente a que mi círculo social me señale como persona egocéntrica, como persona cero humilde, pero hay una tranquilidad interior, créanme que es un medidor principal porque podemos acudir. Es muy complicado tener una paz interior cuando algo está mal en nosotros. Independiente a que las personas que tengan ese proceso para reconocer si hay algo mal en su interior, no lo reconocen públicamente, quizá públicamente hablan de que se sienten bien, entonces yo estoy bien con mis respuestas, yo duermo tranquilo, yo no tengo ningún pesar,
¿Sigue siendo parte de la máscara? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona cuando llega a su casa, cuando está solo consigo mismo o momentos antes de dormir, se siente triste, se siente frustrado, se siente enojado, se siente incómodo. Entonces quiere decir que está hablando ese medidor. No está bien y hay algo que analizar. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? No hay un punto como tal, porque el único medidor es ese. Eso que en la noche no me deja dormir. Eso que me llevo al momento de pegar la cabeza en la almohada. ¿Qué estoy sintiendo en ese momento? Me siento satisfecho por el día. Me siento triste por ciertas cosas. Siento que necesito algo que cambiar. Ese es el medidor. Porque ahí estamos yo y mi alma solos. Y somos ahí profundamente sinceros y honestos, porque al día siguiente, al despertar, es muy probable que el ego vuelva a tomar parte de nuestra vida y es muy complicado llegar a definir si necesito cambiar realmente o si me tengo que quedar en el punto donde estoy. Bueno, eso es una tarea a analizar y quizá, ya para cerrar, quizá el verdadero conocimiento no consiste en vencer al ego, quizá consiste en reconocer cuando está hablando él y cuando estamos actuando desde una conciencia más tranquila y más consciente. Aquí la humildad no nos hace más pequeños, nos hace lo suficientemente grandes para poder conseguir aprender, para seguir aprendiendo. La humildad es parte de reconocer que necesito crecer y aprender. Bueno, aquí tenemos dos preguntas para reflexionar. ¿Tú crees que el ego siempre es negativo o también puede tener una función importante? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la diferencia entre tener autoestima y tener ego? O sea, ¿sabemos la definición? Porque a lo largo del tiempo las culturas siempre, el idioma o la traducción siempre se ha modificado. ¿Por qué? Bueno, desde esta historia bíblica donde se confunden las lenguas para no entendernos, es precisamente parte de esta manipulación social o conspiranoica, donde nos muestran interpretaciones diferentes o aparentemente correctas o aparentemente incorrectas a través de la televisión, de las noticias, de las redes sociales, donde nosotros tenemos que aprender a discernir la información. ¿Para qué y con qué objetivo? Para saber qué es lo que realmente me están mostrando a través de verdades ocultas, que a lo mejor yo las tomo en un sentido donde no me están apoyando como una verdad, sino me están apoyando como un extremo de comportamiento. Tengo que aprender a discernir la información que estoy consumiendo, la comida que estoy consumiendo, los trabajos que estoy consumiendo, el dinero que gano y en qué me lo gasto y en cuánto tiempo me gano ese dinero. Es decir, el mundo de la élite o este mundo conspiranoico o esta Matrix está consumiendo mi tiempo a través de un trabajo que no me da lo que realmente yo quiero. Entonces, ¿la Matrix se vale de mí? ¿O puedo aprender a valerme de la Matrix y vivir la experiencia humana tal cual? Esa es la finalidad. Recuerden que siempre hay formas de controlar quizá nuestro cuerpo físico, quizá nuestra movilidad, que ya no es tan fácil viajar o que ya no es tan fácil obtener cosas materiales o que es fácil quizá que controlen eso, posiblemente, pero hay algo sobre lo que nosotros tenemos el control y esa Matrix no. Nosotros tenemos el control de nuestra propia realidad. Nosotros ponemos la atención en la realidad que queremos. Y eso no lo puede controlar nadie, porque nosotros somos
somos una conciencia que está viviendo simultáneamente todo al mismo tiempo, pero estamos poniendo atención en ciertas cosas, pero es lo que nos están mostrando. Nosotros somos libres de conciencia. Entonces hay que empezar a discernir la información para poder seguir por esa línea y también poder navegar en la experiencia de la tercera dimensión, donde nos encontramos viviendo el mundo Godín, donde nos encontramos viviendo el mundo de amor, el mundo social, el mundo de observar y disfrutar del mundo material. Porque no hay una sola persona en esta realidad que pueda decir que no le encantaría y que no le gustan los paisajes maravillosos de los atardeceres en la playa, de los bosques, de la naturaleza. Creo que no he conocido una persona que diga que no disfruta nada de eso. Entonces es a lo que podemos observar y ponerle atención. Podemos modificar nuestra realidad, solamente hay que aprender a navegar en el mundo de la tercera dimensión. Bueno, pues todos los en vivos están en mi página de YouTube, Idalia Tinoco. Ahí pueden verlos completos y también estoy compartiendo información en TikTok estamos revisando arcanos mayores que también son maravillosos, nos traen información oculta también. Hay parte de la información que la voy a compartir en otro canal donde vamos a hablar un poco más de cómo la elevación de la vibración de esta observación viene a través de modular y de tener un cierto control y un cierto espejeo y orden dentro de nuestra vida 3D. ¿Cómo es eso? Bueno, a través de la alimentación, a través del ejercicio, a través del aprendizaje, de la disciplina. Todo eso tiene que ver para qué, como lo hablábamos en el en vivo anterior. La parte de la canalización. ¿Qué mensajes estoy recibiendo? ¿Cómo es que yo me conecto a ese Wi-Fi y recibo información? Puedo bajar esa información, pero ¿realmente viene de ahí? ¿O me la está transmitiendo alguien que posiblemente me está manipulando? Bueno, todas esas vibraciones de energía las podemos lograr sintonizar y observar. ¿Pero cómo? Pues tenemos que subir y elevar un poco más nuestra vibración para poder tener control y visualización de otras vibraciones más bajas. ¿Esto cómo se logra? Bueno, a través de conocer cómo se maneja el cuerpo físico y nuestro cuerpo mental físico, es decir, nuestro cerebro cómo trabaja, nuestras hormonas cómo trabajan, nuestra capacidad de disciplina cómo es que trabaja. Y bueno, eso lo vamos a conocer a través de otro canal que voy a comenzar a abrir, pero ya iré dando un poco más de eso. Por el momento, pues me gustaría agradecer que hayan estado aquí y que cualquier pregunta para el taller de registros akáshicos que se va a iniciar, pueden mandarme un mensaje privado y ya les han estado contestando las personas que se han estado inscribiendo. Muchas gracias. Quedamos disponibles ahí en los mensajes. Gracias y que tengan muy bonito día.